Y ahora, estas son las noticias más importantes hasta el momento. Buen día, bienvenidos. Estamos ya con nuestro resumen de noticias en este miércoles. Hoy es miércoles 6 de este mes de noviembre de 2024 y estamos a través de logosradio.com.mx y a través de Mágica FM 98.7 desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Cientos de migrantes parten de México con la intención de llegar a Estados Unidos. Al grito de "no somos criminales", cientos de migrantes partieron del estado mexicano de Chiapas con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos, cuya elección presidencial fue este martes y que podría marcar su futuro. AFP en español tiene toda la información. Somos trabajadores internacionales. No somos criminales. Con esa consigna, cientos de migrantes partieron el martes de Chiapas, en el sur de México, con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos, donde la elección presidencial de este martes podría marcar su futuro. Nosotros queremos entrar de la forma más legal posible a Estados Unidos. Nuestra opción no es pagarle a nadie ni cruzar el muro. Queremos que el presidente Donald Trump o la presidenta que vaya a ganar las elecciones presidenciales allá en Estados Unidos nos ofrezcan un trámite migratorio que nosotros nos tengamos obligados a hacerlo y poder ingresar por la forma legal a Estados Unidos. Tanto el republicano Donald Trump como la demócrata Kamala Harris han prometido que si ganan, endurecerán las medidas contra la migración ilegal. Trump llegó incluso a amenazar con realizar la deportación más grande de la historia de Estados Unidos. Ojalá no gane Trump, porque él, según los medios, está severamente atentando contra los migrantes, contra todos los migrantes a nivel mundial. Los migrantes suelen organizar este tipo de movilizaciones para presionar para la entrega de documentos migratorios que les permitan avanzar por territorio mexicano sin temor a ser deportados. Las marchas también les permiten avanzar acompañados y reducir el riesgo de sufrir ataques de delincuentes, pero luego a lo largo del trayecto se dispersan. En el grupo que partió el martes había migrantes provenientes de Venezuela, Colombia, Cuba, Ecuador y varios países centroamericanos. Netanyahu destituye a su ministro de Defensa en plena guerra en Gaza y Líbano. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu destituyó el martes a su ministro de Defensa, justificando una pérdida de confianza entre ambos, y lo reemplazó por el jefe de la diplomacia del país en plena guerra contra Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano. AFP en español nos cuenta. Cambios en el gobierno de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu destituyó el martes a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. La ruptura de confianza entre el ministro de Defensa y yo se ha hecho pública, y esta ruptura impide que la campaña se gestione adecuadamente. No lo digo solo yo, la mayoría de los ministros y miembros del gabinete, casi todos, comparten la sensación de que no podemos seguir así. Tras conocerse la noticia, Gallant afirmó que velar por la seguridad del país seguirá siendo la misión de su vida. En su lugar, Netanyahu designó a Israel Katz, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores. Israel Katz ya ha demostrado sus capacidades y contribuciones a la seguridad nacional como ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Finanzas y ministro de Inteligencia durante 5 años, y no menos importante, como miembro del Gabinete de Seguridad durante muchos años. El movimiento conlleva también un cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gideon Sar, un ministro sin cartera en el gobierno, fue nombrado como nuevo canciller. El gobierno español anuncia un gran paquete de ayuda una semana después de las inundaciones. El gobierno español anunció el martes un plan de ayuda de 10.600 millones de euros, unos 11.550 millones de dólares, para las personas y negocios afectados por las inundaciones que golpearon hace una semana y que dejaron más de 200 muertos. AFP en español nos informa.
El presidente del Gobierno de España anunció un plan de ayuda para los afectados por las inundaciones en el sureste del país. El socialista Pedro Sánchez informó el martes que se destinará el equivalente a 11.550 millones de dólares para las personas y negocios afectados por la catástrofe que dejó más de 200 muertos. La estimación que hacemos es que con ello vamos a estar beneficiando a 65.000 trabajadores y trabajadoras autónomos y en torno a 30.000 empresas, fundamentalmente pequeña empresa y mediana empresa. Sánchez indicó que el gobierno cubrirá el 100% de los gastos en que incurran los ayuntamientos para ayudar a sus habitantes y para la limpieza de las calles todavía llenas de escombros. Según el Ejecutivo, se ha restablecido la electricidad en el 98% de las viviendas y se han reparado el 68% de las líneas telefónicas dañadas. Además, se repararon 40 kilómetros de carreteras y 74 kilómetros de vías férreas. El domingo, una comitiva integrada por los reyes de España, Pedro Sánchez, y el presidente regional de Valencia, Carlos Mazón, fue recibida en Paiporta con gritos de asesinos y con lanzamiento de bolas de barro, palos y otros objetos. Si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia indicó que los juzgados ya han autorizado la entrega de cerca de medio centenar de cadáveres de los fallecidos a sus familiares. La prioridad sigue siendo aún la localización de los desaparecidos, cuyo número exacto no ha sido comunicado. Nacionales. En el panorama nacional, previo al debate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña envía un mensaje a la Nación. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, envió un mensaje a la Nación. El Universal nos cuenta. Previo al debate sobre la reforma judicial, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, envió un mensaje a la Nación en el que aseguró que el máximo tribunal del país es consciente de la decisión importante que tomará sobre la constitucionalidad de la reforma judicial. El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia realizará el estudio de un asunto de altísima complejidad y extraordinaria importancia para nuestra nación. No es exagerado afirmar que cualquiera que sea la decisión a la que arribemos será retomada por los libros de historia de nuestro país. Es cierto que no son pocas las ocasiones en las que a la Suprema Corte le toca estudiar y resolver asuntos de superlativa dificultad y relevancia social. También es cierto que no son pocas las decisiones que desde aquí se toman y transforman la realidad de las personas. Tampoco son pocas las decisiones que, muy a nuestro pesar, dividen a la sociedad a la que nos debemos. Esa es la ineludible e irrenunciable tarea que se le encomienda no solo a sino a todos los tribunales constitucionales del mundo. Sin embargo, el caso que hoy nos ocupa tiene un componente adicional por el que será seguido y escrupulosamente revisado por la sociedad en general, por la mayoría de la comunidad jurídica nacional e internacional y por las generaciones futuras. Como presidenta de este Tribunal Constitucional, me dirijo a la sociedad para hacerle saber que somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Sabemos el eco e importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciamos. Precisamente por ello, con una mirada sincera, con la mano en el corazón, me permito afirmarle a la nación que cada una de las posiciones
que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten, estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato: guardar y hacer guardar la Constitución de la República. Hasta las 12 horas de este 5 de noviembre, continuaba el debate tras, por mayoría de 9 votos, rechazar la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama de retirar el proyecto de su homólogo Juan Luis González Alcántara, que propone anular parcialmente la reforma judicial. Tras amenaza de Trump de incrementar aranceles, Claudia Sheinbaum responde. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que va a haber buena relación independientemente de quién gane las elecciones presidenciales. El Universal nos informa. Luego de que el candidato presidencial republicano Donald Trump amenazó con imponer 25% de aranceles si México no frena a criminales y drogas, durante su conferencia matutina de este 5 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió: Va a haber buena relación. Yo creo que es importante porque a veces no se tiene la suficiente información de él y de otros, de cualquiera del Partido Demócrata o Republicano, del esfuerzo que ha hecho México para disminuir la migración o la presencia de migrantes en la frontera, a través de un mecanismo muy importante de distintas áreas del gobierno que se siguen reuniendo y que ha permitido desde dar empleo en México hasta el retorno humanitario, el rescate humanitario. De diciembre del 2023 a octubre, al cierre de octubre, hay una disminución del 75% de migrantes que llegan a la frontera norte. La mandataria también refirió que es muy importante que cuando se confirme quién fue el ganador de la elección en Estados Unidos, si Donald Trump o Kamala Harris, debe haber reuniones e información entre autoridades de alto nivel de ambos países para que se conozca lo que ha hecho nuestro país contra el narcotráfico. Añadió que el próximo viernes el canciller Juan Ramón de la Fuente presentará un informe sobre la atención a la migración. Ministro Pérez Dayán se posiciona contra proyecto de invalidez de la reforma judicial. El ministro Pérez Dayán se posiciona en contra de la acción de inconstitucionalidad de la reforma judicial. El Universal nos cuenta. El proyecto sobre la reforma judicial, planteado por el ministro Juan Luis González Alcántara, está en riesgo de no alcanzar los votos necesarios para invalidar cualquiera de los aspectos, luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán se posicionara en contra. Pérez Dayán anunció su voto en contra de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad presentada por los 3 partidos políticos, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en contra de la aprobación de la reforma judicial, con el argumento de que los partidos no están legitimados para presentar dicha impugnación. Concluyo aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad porque así se las permite precisamente la Constitución. La aquí analizada es, en mi concepto, total y absolutamente improcedente y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Gracias, señora ministra presidenta. Rutilio Escandón entrega la medalla al Mérito Médico Chiapas 2024 al doctor Jesús Sepúlveda. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, entregó la medalla al Mérito Médico Chiapas 2024 al doctor Jesús Sepúlveda Delgado, reconociendo su gran potencial en el campo de la investigación médica. Milenio tiene la información. 6 años consecutivos, y eso me da una gran satisfacción y un gran orgullo, que reconozcamos, que tomemos en cuenta, que le demos su lugar, que es muy apreciado por el pueblo de Chiapas, a las doctoras y a los doctores. Así que me siento muy feliz de que estemos entregando esta 6ª medalla al mérito médico. Estatales.
En el panorama estatal, vecinos denuncian la presencia de un hombre sobre la 20ª Sur y calle Central. Un hombre viviendo e invadiendo la banqueta de la esquina de la calle Central y la avenida 20 Sur fue reportado por vecinos de la colonia Primavera, quienes comentan que lleva meses viviendo en la calle. Julio Huerta de Canal 13 Chiapas nos cuenta. Un hombre viviendo e invadiendo la banqueta de la esquina de la calle Central y la avenida 20ª Sur fue reportado por vecinos de la colonia Primavera, quienes comentan que lleva meses viviendo en la calle. Como 6 meses, por eso 6-7 meses por ahí. No es nativo de ahí ni vive ahí. Ahí se fue a arrimar porque ahí vivió un chavo que según es su primo, pero no creo que sea de su familia. Porque si no lo hubiera llevado con él a vivir en otro lado. Algunos habitantes comentan que acumula cosas que llega a traer de otras partes, las cuales acumulan agua y se ha llegado a hacer un criadero de mosquitos que les preocupa por la posibilidad de que puedan ser transmisores del dengue, además del mal olor que llega a emanar de esta zona. Ahí se orinan, ahí se hacen, hay un terreno baldío, ahí se meten a orinar, se meten a cagar todo, ahí unos cochineros tienen. Incluso en ese terreno baldío aguardan cosas, bolsa, plástico, todo es un cochinero que tienen también. Y el terreno estaba abandonado también, el terreno que estaba baldío ahí adentro, que está barriado a la mitad. Algunos vecinos comentan que la persona vivía en la casa de la esquina, sin embargo, fue desalojado por el dueño ya que llega a tener visitas con las que ingiere bebidas alcohólicas y estupefacientes. Pero no, él no vivía ahí, eso es mentira, ya tiene como 6 meses que anda ahí. Vivía con el chavo que vive en la mera esquina y no está él, pero el chavo ese se fue con los hermanos y ahí lo dejó él afuera. Porque la puerta donde está en la esquina tiene candado. Lo que le preocupa a los habitantes de la colonia Primavera es que la calle Central es utilizada por padres de familia, niños y niñas que llegan a las escuelas cercanas, quienes tienen que caminar a media calle debido a que la banqueta está completamente invadida. Por eso, piden a las autoridades correspondientes que la persona sea retirada de la calle y reciba la ayuda correspondiente para que no siga viviendo en situación de calle. Informó para Noti 13, Julio Huerta. Migrante venezolana vende antojito para solventar gastos durante su estancia en México. Tequeyoyo es un antojito venezolano que Denalín Marín vende desde hace 2 meses, quien llegó a Chiapas para poder subsistir durante su migración a una mejor calidad de vida. Julio Huerta tiene la información a través de Canal 13 Chiapas. El tequeyoyo es un antojito venezolano que Denalín Marín vende desde hace 2 meses que llegó a Chiapas para poder subsistir durante su migración a una mejor calidad de vida. Hoy en día estamos vendiendo el tequeyoyo, muy parecido al bolobán, es a base de harina de trigo, por dentro lleva tocineta, queso cotija y plátano maduro frito. Denalín comenta que sus principales compradores son venezolanos, pero uno que otro mexicano se acerca para probar esta novedad que trae desde su país. Los venezolanos los compran porque ya lo conocen y les gusta. El mexicano lo compra por curiosidad, pero aparte de la curiosidad les ha encantado. El mexicano nos pide 15, 20, 30, o sea, les ha encantado el tequeyoyo. La venta de este antojito le ayuda a solventar los gastos de comida y arrendamiento, ya que tiene una hija pequeña y no la quiere poner en riesgo durmiendo en las calles de la ciudad. Hasta ahora no sabemos si nos vamos a quedar o nos vamos, pero sí estamos en el proceso de la cita. Si sale la cita bien, pero si no, bueno, seguimos acá porque no nos ha ido mal. El que trabaja le va bien. Como ella, muchos migrantes más tratan de ganarse la vida de manera honrada mientras transitan a Estados Unidos, donde esperan ser recibidos por familiares o simplemente encontrarse con el sueño americano. Informó para Noti 13, Julio Huerta. Colectiva feminista 50+1 condenan feminicidio en Colonia Terán. La Comisión a una vida libre de violencia de las mujeres de la colectiva feminista 50+1 lamenta nuevamente un nuevo asesinato machista en Chiapas. El feminicidio de Laura, una mujer de aproximadamente 35 años, que fue asesinada presuntamente por su pareja en las últimas horas en la colonia San José Terán. Canal 13 Chiapas nos cuenta. Tras registrarse una intensa movilización de autoridades en la capital chiapaneca y conocer que lamentablemente se habría registrado un nuevo caso de feminicidio contra una joven de nombre Laura N. al interior de un bar ubicado en la colonia San José Terán, la colectiva 50+1 manifestó su inconformidad ante la violencia de género que se vive en el estado de Chiapas. En un escrito que ya circula a través de redes sociales, se lee:
Este es el primer feminicidio que se registra en el mes de noviembre, precisamente en un periodo que tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer anualmente el 25 de noviembre, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres y reclamar políticas para su erradicación. La colectiva señala que Tuxtla Gutiérrez mantiene alerta de violencia de género y los feminicidios siguen ocurriendo por minimizar las violencias y ante la falta de políticas públicas para prevenirlas, lo que sigue siendo uno de los grandes pendientes que se tienen con las chiapanecas. Ante esta situación, se solidarizan con la familia de la víctima y envían sus sentidas condolencias, demandando a las autoridades perseguir con estricto apego a los protocolos de feminicidio este caso para que no quede impune. Noti 13. Y a través de Omar Ruiz, del Heraldo de Chiapas, la joven Erika, de 23 años de edad y originaria del municipio de Palenque, quien estaba desaparecida desde el pasado 31 de octubre, fue encontrada sin vida en un paraje de esta localidad. Sus restos fueron trasladados ante las autoridades competentes para dar inicio a las investigaciones. Se sabe que la joven tenía 7 meses de embarazo, por lo que su familia suplicó por su localización, temiendo por su integridad y la de su pequeña bebé. Sin embargo, este día sus restos fueron encontrados semienterrados en una fosa clandestina. Elementos de seguridad municipal se trasladaron hasta la zona donde confirmaron el hallazgo del cuerpo de una mujer. Posteriormente intervinieron los servicios periciales para realizar el levantamiento de los restos de la joven y su traslado al servicio médico forense. Locales. En el panorama local, a través de Janet Hernández, corresponsal del Diario de Chiapas desde San Juan Chamula, una mujer indígena fue retenida y encarcelada la noche del lunes en la comunidad de Yalchitom, municipio de San Juan Chamula, acusada de realizar actos de brujería. Le exigen la cantidad de 100,000 pesos de multa para ser liberada. Habitantes y autoridades tradicionales la retuvieron y la trasladaron al domo de básquetbol. Indicaron que por usos y costumbres será sancionada y le aplicarán una multa para que no vuelva a practicar la brujería. Los inconformes aseguraron que en el municipio de Chamula está prohibido totalmente realizar todo tipo de actividades que dañen a los indígenas del municipio. La mujer es acusada de realizar 2 actos de brujería en el paraje. Se informó que una comisión de indígenas entre hombres y mujeres revisaron el domicilio de la acusada y durante la revisión le encontraron varios objetos para realizar por las noches los trabajos de brujería, así también un muñeco de cera de color negro, lo que consideraron son trabajos que ha hecho de la magia negra. La mujer indígena negó las acusaciones en contra. Posteriormente fue recluida en la cárcel del paraje y le están exigiendo el pago de la multa, de lo contrario seguirá detenida. Hasta aquí nuestro reporte informativo de esta mañana a través de logosradio.com.mx y a través de Mágica FM 98.7. Feliz ombliguito de la semana. Continuamos. Ahora usted está bien informado. Espere nuestro próximo corte informativo.